Gracias, obispo. Señor les bendiga, hermanos. Qué bendición poder estar aquí con ustedes y poder compartir la palabra del Señor. Como decía el hermano obispo, estamos por aquí. Hemos estado en Chile casi ya un mes y ha sido una gran bendición. Estamos en el área de Pichilemu escribiendo. Gracias. Inspirándonos y estamos bendecidos con la posibilidad de escribir y usar los dones que el Señor nos ha dado para su honra y su gloria. En esta tarde tengo la oportunidad de compartir con ustedes acerca de la unción. Y yo quiero hablar con ustedes. He estado pensando sobre esto por varias semanas y quiero que tengamos la oportunidad de pensar juntos, tengamos la oportunidad de venir ante la presencia del Señor para ver lo que el Señor tiene para nosotros a través de su palabra. ¿Me acompañan en oración, hermanos, por favor? Padre, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias porque tú eres el centro de toda nuestra atención. En ti nos enfocamos, a ti servimos, tuyos somos. Te damos gracias, Señor, que tú nos has apartado, nos has ungido, nos has sellado con tu Espíritu para usarnos para tu gloria. Háblanos, Señor, a través de tu palabra hoy. Te pedimos y te damos gracias que tu palabra jamás regresa a ti vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero hablar acerca de la unción y ministerio. Vamos a estar cubriendo unas 3 áreas. Quiero empezar con el significado de unción en el Antiguo Testamento. Ustedes habrán recibido unos 2 paquetes, entre otras cosas, en su carpeta. ¿Lo vieron? Que habla sobre la unción en el Antiguo Testamento, la unción en el Nuevo Testamento. ¿Lo tienen? Estudien eso, revísenlo, úsenlo en su tiempo devocional, porque el Señor les va a ministrar a través de esas escrituras. Pero lo importante es que dentro de la gama, dentro del abanico lexical de unción en el Antiguo Testamento, está la idea de que el aceite nos puede ungir con distintos propósitos. Y quiero hablar solamente de 3 hoy. Hay muchas posibilidades. Ya hemos escuchado de nuestro hermano Viveros, hemos escuchado de nuestro obispo en esta mañana, pero quiero hablarles solamente de 3 posibilidades hoy en relación a este significado de la palabra ungir. Y tiene que ver primero con la idea de que el Señor unge nuestro cuerpo con aceite, que es una noción distinta, pero eso nos habla de restauración. Queremos hablar luego acerca de unges mi cabeza con aceite, que es el lema de esta reunión. Y voy a terminar esta noche o el día de mañana en la mañana, después de que termine con todas mis enseñanzas, hablando de unges mi vida con tu Espíritu Santo para consagración. Entonces, si me acompañan, tenemos muchas cosas que cubrir, pero quiero que veamos juntos la Escritura, porque esto nos habla acerca del papel de la unción. El aceite tiene algún poder en sí solo. Es un símbolo, ¿verdad? Y la idea de ungir, que simplemente quiere decir tomar aceite y untarlo o embadurnar algo, es un acto simbólico, ¿verdad? Eso es lo que ocurría en el Antiguo Testamento. Desde nuestra perspectiva de este lado de la resurrección,
lo consideramos como un acto sacramental. ¿Qué quiere decir eso? Es algo sacramental. Cuando estamos en una acción sacramental, estamos haciendo algo concreto que tiene un significado espiritual. Entonces, de esa manera, cuando nosotros tomamos una persona y lo hundimos bajo el agua y luego lo sacamos, lo estamos bautizando, es una acción simple, pero tiene un significado profundo, ¿cierto? Por eso lo consideramos un acto sacramental. De igual manera, en la Santa Cena, cuando estamos con el pan y el vino, estamos haciendo algo concreto que nos habla de una realidad espiritual más grande. En ese sentido, entonces, cuando hablamos de la unción, estamos hablando de algo que tiene, en el sentido concreto de ungir con aceite, la capacidad de representar algo a nivel espiritual. Y hay varios verbos en el Antiguo Testamento que tienen que ver con la idea de ungir. El primero es la palabra suk, digan conmigo, suk. Y esta idea de ungir tiene que ver con la idea, con la noción, con el concepto de sanar. ¿De qué estamos hablando? En el mundo antiguo habían cremas, había la crema Nivea, habían Olay, la crema Olay, no había nada de eso, había aceite. Entonces, cuando alguien tenía una quemazón, un raspón, o cuando estaba afectado por el roce del camino en sus sandalias, la forma en que restauraban esa región de su piel era con aceite. En ese sentido, entonces, tenía la capacidad de sanar, de restaurar. Pero también el aceite que se usa de esta forma era el que tenía un significado cosmético o que tenía que ver con cuidado personal. Por eso, cuando Ruth va donde Boaz, Noemí, su suegra, le dice: úngete con aceite. Se tenía un elemento cosmético. Cuando David llora por el hijo que perdió y luego, después de que muere el bebé, dice que él se limpió, se ungió con aceite y salió de su luto. Entonces, en ese sentido, la idea de ungir tiene un sentido de cuidado personal. Tiene que ver con nuestra integridad física. Y esto es lo que dice el Señor en Ezequiel 16:9, cuando Él habla a Jerusalén y habla de su situación espiritual. Pero a veces podemos entender esto para nosotros después de un periodo de dificultad, donde dice: te lavé con agua, te lavé tu sangre de encima de ti y ¿qué dice? Ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. En ese sentido, entonces, la unción tiene la capacidad de restaurarnos. ¿Cuántos quieren la restauración física del Señor? Estamos todos en un proceso evolutivo donde en algún momento nuestro cuerpo va a fallar. Las coyunturas van a dolerse, la agilidad se va a perder, nuestras destrezas van a menguar. Y es parte natural de nuestra experiencia humana. Y como algunos de nosotros sabemos, tenemos amistades, compañeros, familiares que quizás han pasado por una situación física muy difícil. El Señor está interesado en restaurarnos. Amén. Y es mi oración, es mi deseo que hoy tengamos un tiempo de unción, precisamente con esto en mente, de que el Señor ministre integridad física
a nuestro ser. Amén. Que el Señor nos restaure de el peso grande, de las cargas que llevamos, de las dificultades que enfrentamos, de los problemas que no terminan. Y que en su misericordia, en ese acto sacramental, Él nos restaure. Amén. En el Nuevo Testamento, esto, como decía el presbítero Viveros, y el obispo Navalón, esto es parte de nuestra experiencia, ¿verdad? Inclusive dentro de la iglesia oriental, la iglesia ortodoxa, el ungir a los enfermos es un sacramento. Y es algo que el Señor nos manda hacer. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿De qué forma? Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Un acto concreto que nos habla de una realidad espiritual. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, el aceite tiene esa capacidad de traernos, de llevarnos como una manifestación del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas a un nivel de integridad física, de restauración. Y ese es el deseo del Señor para nuestras vidas. Amén. Ahora, el otro concepto que tiene que ver con nuestro lema es que el Señor primero unge mi cuerpo con aceite para traer restauración. Segundo, unge mi cabeza con aceite, pero esto es una invitación. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Se acuerdan que hablamos que hay distintos significados de ungir? Cuando el salmista David usa la palabra unges mi cabeza con aceite, está usando una palabra muy particular. Es la palabra deshan, en el verbo allí es deshanta. Diga conmigo, deshan. Y esa palabra tiene que ver con la idea de una fiesta. Es decir, como nos explicaba claramente nuestro obispo esta mañana, el Salmo 23 tiene una cadencia, tiene un concepto, tiene un tema. Jehová es mi pastor, ¿verdad? Pero en el versículo 5 cambia el tema completamente y dice que aderezas mesa delante de mí. Me está invitando a un banquete, me está invitando a una relación, a una experiencia de comunión. Aderezas mesas, preparas la mesa, ¿verdad? Y luego, ¿qué dice? Unges mi cabeza con aceite. Esa unción es la unción relacional, es una unción de fiesta donde tú estás tan contento de tener a alguien contigo que tú lo unges con aceite para demostrarle afecto, para demostrarle deferencia, y en ese sentido estás usando un aceite aromático. Estás usando un aceite que refleja relación. ¿Se dan cuenta de lo importante que es esto? Que el Señor nos llama a ungirnos para traernos ante Él, con Él, para que tengamos una relación especial con Él. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por eso? Es decir, que Él es nuestro anfitrión. Y en ese contacto, en esa relación, en esa cena con Él, lo que Él quiere no es que hagamos nada por Él. No es que inventemos algo para que Él se sienta bien con nosotros. ¿Qué es lo que Él quiere? Comunión. La unción del Señor en ese contexto y en ese sentido
quiere decir que Él está contento conmigo porque lo merezco, porque Él me ama. Amén. Y cuando estoy en su presencia, cuando Él unge mi cabeza de esa manera, Él me está invitando a comunión. Y por eso dice la segunda parte, mi copa que tú sabes y conoces a personas que gastan muchísimo dinero buscando satisfacción. La próxima vacación, el próximo restaurante, el próximo concierto, la próxima salida a tal o cual país, la persona que voy a conocer, las cosas que voy a hacer, las relaciones que tengo, todo eso en algún momento me van a traer satisfacción. Pero a la hora de la verdad están vacías. No hay un sentido claro de satisfacción. Pero cuando entramos al banquete que Dios nos tiene preparado y en el cual Él nos unge con su aceite aromático de invitación, cuando estamos allí, mi copa está rebosando. Estoy satisfecho. Tengo plenitud en mi sentido de propósito. Tengo satisfacción en mis actividades. Tengo bienestar, no un bienestar que está ligado a las circunstancias, sino un bienestar que refleja mi noción clara de que Dios está en control de mi vida. Aleluya. Mi copa está rebosando. Eso es lo que significa shalom, un sentido de paz tan grande porque yo entiendo quién está en control de mi vida. Entonces, es mi oración que hoy, cuando vengamos al tiempo de unción, y no queremos que nadie se vaya sin ser ungido hoy, físicamente, con aceite. Cuando hagamos eso hoy, queremos que el Señor les ministre, nos ministre con integridad física, que nos ministre con su comunión. Amén. Vamos a hacer eso más tarde el día de hoy. El Señor unge nuestro cuerpo con aceite, nos trae restauración, unge nuestra cabeza con aceite y nos trae comunión. Pero ninguna de las cosas que el Señor hace por y para nosotros es para que nos quedemos estáticos, ¿verdad? Nada de lo que el Señor ha hecho por nosotros puede quedarse como está. Es en parte de nuestra experiencia cristiana que nosotros tengamos un proceso de crecimiento, porque el Señor nos bendice para que nosotros bendigamos a los demás. Esa es la naturaleza del Evangelio, que una vez que nosotros hemos conocido al Señor, tenemos que servirle y proclamar lo que Él ha hecho por nosotros. Pero esto obviamente es algo que Jesús hace por nosotros con su ejemplo. Podemos leer esto juntos, por favor. Aquí estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18 en adelante. Pero lo importante de esto es que Jesús va a la sinagoga. Él está empezando su ministerio. Abre el rollo del profeta y el rollo del profeta se abre en el capítulo 61, donde dice así, leamos juntos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos,
a pregonar el año del favor del Señor. Y el Señor cerró el rollo del profeta y predicó el sermón que todos tenemos que imitar, un sermón de una línea solamente. Dijo, esto se ha cumplido ante sus ojos. ¿Qué aprendemos? ¿Qué vemos? ¿Qué podemos apreciar de lo que el Señor nos habla en relación a su unción? ¿Qué significa este pasaje para nosotros en el día de hoy? Quiero que pasemos un tiempo desglosando esto y obviamente esto nos va a llevar un poco de tiempo, así que empezamos en esta hora y terminamos en la segunda hora. Y por cierto, ¿hasta qué horas tengo ahorita? Muy bien, entonces quiero hablar de tres cosas sobre este pasaje. ¿Están conmigo? Primero, que la unión consagra. Segundo, que la unción capacita. Y tercero, que la unción comisiona. Yo sé que estoy en una iglesia pentecostal, pero este es un sermón presbiteriano. Pero vamos a buscar lo que el Señor tiene para nosotros en su palabra. Primero, la unción consagra. Aquí viene entonces el otro significado de unción, ungir. Y tiene que ver con la palabra mashach. Diga conmigo, mashach. Esta palabra quiere decir ungir, untar, consagrar. En el Antiguo Testamento, cuando Moisés aparta a Aarón y a los hijos de Aarón, los levitas, y los unge con aceite, la palabra que se usa es mashach. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Que están siendo apartados especialmente para una función o labor especial. Y es por eso que mashach se usa no solamente de los hijos de Aarón, sino también de los objetos. Entonces las lámparas y todo lo que usaban dentro del tabernáculo y del lugar santo, lugar santísimo, estaba ungido, porque estaba apartado para. ¿Okay? Entonces, esta idea de ungir tiene la noción de apartar para una función, una labor especial. De allí viene la palabra Mashiach. Diga conmigo, Mashiach. ¿A qué le suena eso? El ungido del Señor. Entonces, hay una función de ungir y hay una persona que es el ungido de Dios. Y obviamente esa era la expectativa de todo el pueblo judío durante el período intertestamentario e inclusive en el tiempo de Jesús. La gente estaba preguntándose quién era el Mesías. En el Nuevo Testamento nos encontramos con dos verbos. El verbo más importante es el verbo chrio, que quiere decir untar algo sobre una superficie, y la versión griega del Antiguo Testamento, que es la Septuaginta, traduce el verbo mashach con el verbo chrio. De allí viene nuestra palabra Christos, que también tiene que ver con el ungido de Dios. Entonces, lo que queremos hablar de todo eso, lo que queremos recordarnos de todo eso es, número uno, que la unción consagra. La unción aparta, la unción toma algo y lo ordena para una función, una labor, un trabajo específico.
Entonces ahora podemos leer esto de una manera distinta. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, ha enviadome a proclamar a los cautivos libertad y dar vista a los ciegos, a poner a los oprimidos en libertad, a pregonar el año del favor del Señor. Jesús tiene la noción clara, indiscutible, de que es Él quien ha sido apartado. Pero es importante ver la conexión aquí, no solamente en el hecho de que Él ha sido, que el Espíritu está sobre Él y lo ha ungido para anunciar las buenas nuevas, sino que también lo ha enviado. La unción del Señor para hacer algo está siempre junta con la idea de enviarlos a hacer algo. Mientras ellos ministraban al Señor, el Espíritu Santo dijo que apártenme o apartadme a Saúl y Bernabé, ¿para qué? La obra a la que los he llamado. Y oraron por ellos y los enviaron. La unción, la consagración con el envío están unidos. Es parte de la experiencia de la iglesia primitiva, es parte también de nuestra experiencia como iglesia cuando muchos de nuestros líderes han sido ungidos y se ha orado por ellos. La idea es de enviarlos a cumplir su función en un campo de trabajo en la obra. Entonces, el Señor a través de la unción nos consagra para algo especial, pero nos envía a hacer algo. ¿Y cómo vamos a lograr eso? ¿Qué vamos a hacer para poder nosotros mantener esa unción? La consagración tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo está con nosotros en esa misión. Y esto es lo que hemos leído varias veces ya en Primera de Samuel 16, cuando él toma el cuerno de aceite, unge a David en presencia de sus hermanos, y entonces dice que el Espíritu del Señor vino con poder. ¿Cuántos quieren que el Espíritu del Señor venga con poder sobre sus vidas? Aleluya. La consagración tiene que ver con la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas, que ha venido a nosotros, como lo vamos a ver más tarde, en el momento en que nosotros escuchamos la palabra del Señor y hicimos nuestra confesión de fe y hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Entonces, haciendo un pequeño resumen, la unción, de acuerdo a lo que nos dice la palabra del Señor, nos consagra para un oficio. ¿Cuál es tu oficio? ¿Será que tú eres un gran laminador de baldosas? ¿Será que tú eres un gran psicólogo? ¿O será que tú eres una persona que trabaja como mecánico o que trabajas en la construcción? El Señor te ha ungido para hacer esas cosas y te ha consagrado dentro de tu función con los dones espirituales que Él te ha dado, que Él te ha regalado, quizás en tu función ministerial, usando los dones que Él te ha dado. En la Escritura vemos que los que eran llamados a ser profetas estaban consagrados y en algunos casos ungidos. Todos los sacerdotes debían ser ungidos. El rey en el Antiguo Testamento tenía que ser ungido. Y como hemos dicho entonces, esto es un símbolo que nos da una realidad espiritual, pero lo hace para la misión. Es decir,
Cualquier unción que ocurre en el Antiguo Testamento es para que esa persona funcione en un ambiente, en un ámbito, en un entorno donde pueda cumplir el plan de Dios para su vida, bendiciendo al pueblo de Dios. Amén. Esa es la naturaleza, la función, el propósito de la unción. Y entonces la unción confiere el Espíritu, como hemos dicho, y la obra del Espíritu Santo se manifiesta en el creyente no por lo que nosotros hacemos, sino por la gracia del Señor en nuestras vidas. Y como vimos esto al principio, en el libro de Lucas, el capítulo 4, Jesús, el Señor, es el ungido supremo, porque en Él encontramos que es profeta, es sacerdote y es el Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Cómo se traduce esto a nuestra vida cotidiana? Yo creo que nosotros podemos reconocer primero que hemos sido salvos por la gracia del Señor, que el Señor nos ha dado su Espíritu y que nos ha llamado a una vida consagrada, a una vida separada. Esa es la santidad. Cuando yo era joven, la idea de santo me chocaba tanto. Dice, qué gente más aburrida. Esos santurrones. Qué gente que no tiene nada que hacer. Me parecía que era algo que no tenía sabor, que no tenían gozo. Era como algo mecánico, que estaban bajo una carga. Pero esa es la noción del mundo acerca de la santidad. La noción bíblica sobre la santidad es simplemente que nosotros hemos sido separados. Nosotros estamos en el pueblo de Dios y somos separados porque si antes, cuando estábamos en el mundo, éramos los enemigos de Dios, ahora hemos sido reconciliados con Él y para Él, y por eso ahora tenemos amistad con Dios. Aleluya. Ese proceso entonces es estar separado esa es una vida santa. No por nuestras propias obras, no vamos a tener la capacidad de vivir como santos por nosotros mismos, porque en un momento estamos haciendo algo sublime y en el otro momento estamos pecando con nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras actitudes. No podemos hacerlo por nuestros propios méritos. Es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, es la gracia del Señor, quien nos concedió este favor en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Desde antes del comienzo de los tiempos. Es algo que Él ha venido planificando, y si Él puso tanto pensamiento, tanto esfuerzo en eso, Él lo va a llevar, como dice Filipenses, Él va a lograr su obra en nosotros. El que ha empezado su obra en nosotros la va a completar hasta el día de la venida del Señor. Amén. Entonces, esa vida a la que hemos sido llamados, una vida separada, ¿cómo se va a manifestar? ¿Cómo vamos a tener una vida consagrada que refleje la unción del Espíritu Santo en nosotros? Por medio de nuestras buenas obras. Tú sabes que muchas veces hay mucha gente que predica muy fuerte con un megáfono. ¿Ustedes han escuchado a esa gente? ¡Arrepiéntate! ¡Te vas a morir si no te arrepientes! Y uno pasa por ahí. Y hay gente que predica con su vida. Y esa gente que predica con su vida tiene un impacto profundo en las personas.
Y tú y yo hemos sido llamados a buenas obras. Nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aleluya. Es la manifestación de la unción de Dios en nuestras vidas, que nuestro fruto, nuestras obras, nuestro involucramiento de día a día refleje la bendición del Señor en nosotros y refleje lo que el Señor quiere para nosotros y para su pueblo. Y en ese sentido, entonces, nuestras buenas obras son una luz que alumbra delante de los hombres para traer gloria al Dios Padre. Amén. Entonces, nuestras buenas obras reflejan la unción del Señor. La unción del Señor, entonces, consagra, número 1. Número 2, la unción del Señor capacita. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Qué destreza te hace falta para ministrar? ¿Qué necesitas hacer de lo cual no tienes la habilidad en ti mismo para hacerlo? Necesitamos todos ser capacitados a nivel espiritual, tanto como en nuestra función cotidiana. La capacitación viene una vez que nosotros entendemos exactamente cuál es nuestro llamado. Es decir, si yo quiero saber qué capacitación me hace falta, tengo que tener una noción clara para qué he sido llamado, qué es lo que yo voy a hacer, qué es lo que Dios quiere de mí. Y una vez que yo tengo eso absolutamente claro, y obviamente aquí hay una diversidad de dones, una pluralidad de ministerios, una gran gama de manifestaciones de la multiforme gracia de Dios. Usted ha sido llamado para hacer algo específico que la persona al lado suyo no ha sido llamada a hacer. Y eso es intencional, eso viene de la mente de Dios, que está interesado en manifestar su bendición para la humanidad con los dones con los que usted ha sido capacitado. Primero, necesita la confirmación de su llamado para saber qué buscar. Segundo, como nos decía también nuestro obispo, tenemos que ofrecer, tenemos que estar conectados con el Señor de tal manera que nuestra vida evidencie el fruto del Espíritu. Cuando yo salí de Venezuela, yo era ultra, recontra, requete pentecostal. Entonces, apenas oraba, me ponía a hablar en lenguas y hacía cualquier clase de cosas. Y me fui a una escuela, una universidad cristiana, que no era nada, pero nada pentecostal. Era, cuando estuve en Wheaton College, era una universidad muy sobria. No, solamente cantaban con himnos. El culto era preciso. 45 minutos. Algunos de ustedes se estarán preguntando, usted no aprendió nada, sigue hablando. Pero una de las cosas es que la intensidad de mis dones carismáticos fue confrontada con la sinceridad del fruto del Espíritu que otra gente exhibía. Y eso fue lo que más me impactó de esa experiencia. Que mientras yo podía brincar y gritar y hablar en lenguas, esta gente estaba igual comprometida con el Señor, pero con un sentido tan claro de humildad que realmente me enseñó
a pensar dos veces acerca de mis actitudes como cristiano. El fruto del Espíritu es importante, es esa forma en que predicamos con nuestras vidas. Y no podemos de ninguna manera ignorar el fruto, los dones del Espíritu. El Señor nos ha dado distintas clases de dones y quizás un día podemos hacer toda una serie sobre los dones del Espíritu. Pero lo importante es que aquí en nuestro medio hoy hay personas que tienen el don de profecía, personas que tienen el don del pastorado, personas que tienen el don de la enseñanza, que son maestros, personas que tienen el llamado para ser misioneros, o lo que antes conocíamos como apóstoles. Y hay personas aquí que son evangelistas. Amén. Como nos dice Efesios, esos son parte de los dones que el Señor nos ha provisto para la edificación del pueblo de Dios. Entonces, ¿sabes tú cuál es tu don espiritual? ¿Lo conoces? ¿Estás claro con eso? Si tú sabes cuál es tu don, ejércelo. Y si tienes alguna duda, búscalo, que el Señor te lo aclare. ¿Cómo te lo aclara el Señor? Dentro de la vida de la iglesia, no por YouTube, no por la iglesia online, dentro de la vida de la familia revoltosa de la iglesia. Amén. Allí es donde se manifiestan los dones del Espíritu. Y obviamente nuestra vida en comunidad. Entonces, ¿cómo nos confirma Dios el llamado al ministerio? Primero, la convicción interior profunda, junto con el deseo de glorificarle al proclamar salvación a los que no lo conocen. Segundo, con nuestros dones y cualificaciones, como ya hemos venido diciendo. Y luego con la afirmación de la iglesia. El otro día estaba escuchando a un predicador y me impresionó que era una persona muy capaz, tenía mucho que decir. Y wow, ¿por qué no lo había escuchado antes? Y entonces, cuando termina de predicar, dice: como ustedes saben, yo solo estoy en YouTube. Y quizás el Señor le ha tocado para que me mande una gran ofrenda. Y entonces dije: wow, tenemos que cuidarnos de eso. Tenemos que estar dentro del cuerpo de Cristo. Tenemos que estar dentro de la familia de la fe. ¿Cómo vamos a lidiar con las cosas que pueden venir? ¿Cómo vamos a confrontar las dificultades si no tenemos un grupo de hermanos que con amor oran por nosotros, nos visitan, o nosotros que con amor, con pasión, con sacrificio vemos por las necesidades de los demás? Tenemos que estar dentro del contexto de la iglesia. Y obviamente tenemos que estar en la palabra. ¿Cómo puede el Señor ungir su ministración de la palabra? Tengo solamente una respuesta a eso. Es una palabra griega muy complicada. ¿Saben cuál es? Tiempo. Si no tenemos tiempo en la palabra, no vamos a poder ministrar. Y yo solamente añadiría a lo que se dijo antes lo siguiente. Y lo digo porque esto es lo que yo hago. Medite, tenga un devocional siempre con un cuaderno al lado suyo. Porque si no tiene el cuaderno al lado suyo para escribir lo que el Señor le está mostrando en ese pasaje, se olvida. Escriba todo eso y luego escríbalo todos los días. Y luego enfóquese solamente en un libro. Yo humildemente les recomendaría, por ejemplo, que empiecen con el libro de Efesios. Y luego con el libro de Colosenses.
y se van a dar cuenta que pueden estar allí un año solamente en un capítulo. Viéndolo todos los días, el Señor les va a mostrar cosas tan impresionantes que están allí, que usted nunca había visto. Y el Señor nos ministra a través de su palabra. Muy bien, la otra cosa que quiero hablar antes de tomar un receso es que nosotros vivimos en una era que todos en el Antiguo Testamento envidiarían. Inclusive Jesús dijo de Juan Bautista. ¿Qué dijo de Juan Bautista? De todos los nacidos de mujer, ninguno hay más grande que Juan Bautista. Pero este es más pequeño que todos los que están en el reino de los cielos. O sea, lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros tenemos acceso por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, es algo que ellos jamás pensaron que podían acceder. Y entonces es la obra del Espíritu en nuestras vidas lo que nos sella en términos de nuestro llamado y lo que cumple en nosotros y a través de nosotros la labor a la cual Él nos ha llamado. Es decir, que es a través de su Espíritu que el Señor nos capacita para hacer su obra. Y muchas veces eso tiene que ver con las cosas que tú y yo hacemos durante la semana. Como yo digo, yo predico los fines de semana, pero mi ministerio es toda la semana. Es cuando yo estoy en mi oficina con los pacientes, viendo sus dificultades, su dolor, su quebrantamiento, donde estoy ministrando. Y me encanta saber y me encanta escuchar que una gran cantidad de ustedes son bivocacionales, que tienen dos ministerios, uno trabajando durante la semana y otro el fin de semana. Amén. ¿Cuántos son bivocacionales aquí? A ver. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y eso quiere decir que esa vocación que tú tienes también es santificada. Amén. También ha sido apartada para el Señor. Y el propósito de nuestras vidas es el de glorificar a Dios a través de nuestro trabajo. Aleluya. Hace muchos años yo estaba empezando mi práctica privada. Tenía como unos 7, 8 años en mi práctica privada y estaba aburrido. Y yo quería hacer más cosas para el Señor, yo quería predicar, quería tener, qué sé yo, un ministerio de televisión, hacer algo grande para el Señor. Y viene mi pastor de Venezuela y me dice, ¿qué es lo que quieres hacer? Entonces le cuento una historia y me dice, ¿qué estás haciendo durante la semana? Yo estoy sirviendo a gente que en necesidad, que está quebrantada. Dice, ese es tu ministerio. Tu trabajo es tu ministerio. Eso me cambió completamente mi orientación y me enseñó a enfocarme, a servir, a glorificar a Dios a través de mi trabajo cotidiano. Como decía Lutero, que toda ocupación es un llamado y servir al prójimo mediante el trabajo cotidiano es una forma de servir a Dios. Repita conmigo, yo sirvo a Dios con mi trabajo cotidiano. El Señor te ha ungido para hacer eso. Aleluya. Y lo hace llenándonos de su Espíritu. ¿Qué es lo que hace la llenura del Espíritu en nuestras vidas? Primero, nos guía a toda verdad. Cuando estamos en esas disyuntivas donde no sabemos qué hacer, si A o B, no sabemos
a dónde ir, si a este lugar o a aquel lugar. O cuando estamos en una situación apretada y difícil, el Señor nos puede ayudar a entender, discernir qué es lo que debemos hacer. La decisión la tomamos nosotros, el Señor no va a decidir por nosotros, pero el Señor nos puede guiar, el Señor nos puede usar para expandir su reino. Y el Señor, a través de la llenura de su Espíritu en nuestras vidas, va a manifestarse en buenas obras de manera que ellas glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. La unción del Señor nos consagra. La unción del Señor también nos llena de su espíritu, y el Señor quiere que nosotros entendamos que la unción de su espíritu está sobre nosotros porque Él nos ha sellado con su espíritu para ser suyos por la eternidad. Aleluya. Vamos a orar y vamos a buscar la presencia del Señor en este momento. Padre, te alabamos, te glorificamos, Señor. Te damos gracias que tú nos has llamado, tú nos has consagrado, Señor. Tú nos has separado para ti. Tú nos has capacitado para servirte. Y tú nos has llamado para cumplir lo que tú tienes para tu pueblo a través de nosotros. Y tú lo haces, Señor, por tu buena voluntad, por tu gloriosa gracia y por tu infinito amor. Gracias, Señor, que tú nos has escogido a nosotros y nos has apartado para usarnos para tu gloria. Padre, gracias por tu unción. Gracias, Señor, que tú hoy nos quieres ministrar en términos muy básicos a nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades cotidianas. Tú nos quieres ministrar hoy, nos quieres ungir con aceite para restaurarnos, nos quieres ungir para invitarnos a comunión contigo. Y te damos gracias porque nos quieres abrir nuestra mente para entender la unción de tu Espíritu sobre nosotros para hacer buenas obras a las cuales tú nos has llamado desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.